Bien, buenos días. Hoy lo que vamos a ver es empezar de cero de qué es la física y qué es lo que necesitamos saber para poder abordarnos en este mundo. Bueno, primeramente, la física es la ciencia que estudia todo lo que ocurre a nivel fenómeno o acontecimiento. Se basa en la matemática para poder resolver estas cosas. ¿Qué es lo que hicieron los físicos? Para poder hacerlo necesitaron desarrollar un lenguaje propio, o sea, un lenguaje que van a usar para poder ver cómo funcionan estas cosas, poder darles nombre, poder hacer fórmulas para ver el comportamiento de nuevos acontecimientos generados por nosotros, como por ejemplo la fuerza motriz en una fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que hicieron? Dijeron, bueno, tenemos que desarrollar un lenguaje propio. ¿Cómo lo hicieron? Empezaron a ver el mundo nuevamente con nuevos conocimientos o con nuevas definiciones. Lo primero que hicieron para poder analizar fue una especie de ejercicio, que no es que hayan hecho eso, yo los invito a hacer esto para poder comprender de qué se trata, que sería cerrar los ojos, volver a abrirlos y todo lo que vemos es nuevo para nosotros. Entonces, al ver todo nuevo, nosotros lo que hacemos es encontrar un objeto, por ejemplo este, que no sabemos que se llama objeto, porque no tenemos un lenguaje definido, para la física, para la ciencia. Entonces nos damos cuenta que esto es algo que podemos tocar, que ocupa un lugar, algo que podemos tocar, algo que podemos tocar. Entonces dijeron, todo aquello que nosotros podamos tocar, que ocupe un lugar, es lo que vamos a denominar materia. Entonces, para la física, todo objeto que nosotros conocemos que es un objeto, que ocupa un lugar, se llama materia. Entonces, hasta ahora lo primero que hemos visto es que cualquier cosa que nos rodea es materia. Materia, materia, materia. Es la única definición que tenemos. Ahora, ¿cómo diferenciamos este objeto de este objeto? Si ambos están compuestos de materia, o este objeto que también es materia, o este objeto que también es materia. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, obviamente, si lo único que conocemos es materia, tenemos que buscar algo que esté relacionado con la materia para poder diferenciar. Esa diferencia se establece con lo que nosotros conocemos que se llama masa. O sea, que hasta ahora tenemos dos cosas, materia y masa. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia. O sea que podemos decir que este objeto tiene mayor cantidad de materia que este. Este objeto tiene mayor cantidad de materia que este o que este. Por lo tanto, los tres tenemos diferente masa. Y hasta ahora ya tenemos dos conceptos desde el punto de vista físico. ¿Qué es la materia y qué es la masa? La masa es la cantidad de materia. Ahora, nosotros tenemos en física, nosotros denominamos a física la ciencia y estamos descubriendo un nuevo lenguaje, tenemos también distintos lenguajes. Estos lenguajes son los que nosotros conocemos como sistemas de unidades, que lo voy a explicar en otro video. Estos sistemas de unidades lo que me dicen a mí es que en el sistema más utilizado y que usamos para poder trabajar es el sistema internacional o el conocido como el MKS, que le da a la masa la unidad del kilogramo. Kilogramo, esa es la unidad de la masa. Y nosotros vamos a trabajar con la unidad de masa kilogramo dentro del sistema MKS, en las clases de física o en el aula. Pero después en lo cotidiano nosotros utilizamos otra unidad, que lo van a ver en otro video o más adelante. Entonces, ya sabemos que todo lo que nos rodea, que tiene una forma, es materia. La física lo denomina de esa manera. Todo es materia, lo que puedo tocar. Ahora, la cantidad de materia me diferencia los objetos y es a lo que nosotros denominamos masa. Pero ¿qué pasa con esto? Si yo tengo este objeto sobre mi mano, este objeto produce algo en mí, ¿no? O sea, fíjense, algo produjo. Este objeto también produce algo. Yo para poder sostenerlo tengo que hacer algo, ¿no? Bueno, este objeto produce algo mayor. Eso es lo que la física
lo denomina como fuerza. Y en este caso, cuando hablamos de objetos, y estoy, como en este caso, sosteniéndolos, es lo que nosotros conocemos como la fuerza peso. Y esto es muy importante porque acá se nos abre la primera fórmula desde la física que vamos a utilizar, que es esta, que es que el peso es masa por la gravedad. Ahora, decimos que el peso es la masa es la cantidad de materia y también tiene que ver con la gravedad. Bien, entonces empecemos a trabajar un poco sobre esto. ¿Qué sería la gravedad? Newton lo que dice es que entre dos cuerpos cualquiera existe una fuerza de atracción igual y de sentido contrario, que es lo que hace que estos cuerpos tengan una vinculación. Esa es la teoría de Newton, que es real y que existe. Entre dos cuerpos existe una fuerza igual y de sentido contrario. Entonces, ¿cómo se explica con eso la gravedad? Nosotros estamos parados sobre la Tierra. La Tierra es inmensamente grande, inmensa, comparado con todos los objetos que están en ellas. Personas, autos, edificios. Entonces, siguiendo la ley de Newton, lo que está diciendo es que algo que está en la Tierra está atraído a la Tierra porque la Tierra ejerce una fuerza y este objeto que está sobre la Tierra también ejerce una fuerza de sentido contrario. Es por eso que las cosas, las personas están sobre la Tierra. ¿Por qué no se caen ni salen volando? Porque la Tierra es tan grande que ejerce una atracción hacia ella sobre todo lo que está sobre esta. Entonces, esa sería, como para poder empezar a trabajar, la primera definición de gravedad para nosotros. Ahora, fíjense que en la fórmula peso nos dice que el peso de un objeto es la masa, o sea, la cantidad de materia por la gravedad. ¿Por qué es importante esto? Porque en un planeta quizás mucho más chico que la Tierra, o por ejemplo la Luna, puede ser, ¿qué va a pasar? Este objeto es mucho menor que la Tierra. Es muchísimo menor. Entonces lo que va a hacer este objeto es generar una atracción mucho menor a las cosas que estén sobre este objeto, planeta o la Luna en este caso. Por eso, si recuerdan, aunque dicen que es mentira, el video del primer hombre caminando en la Luna, van a ver qué es lo que hace el astronauta. Va caminando como si estuviese flotando. ¿Por qué? Porque la Luna genera menor atracción sobre este astronauta, que supuestamente dicen que es Neil Armstrong, ¿no? Pero bueno, es muy buen actor. Eso es lo que dicen, no lo podemos comprobar. Ahora, bien, entonces, ahora sí podemos empezar a entender un poco mejor esta fórmula, que lo que nos dice que el peso es masa por gravedad. ¿Por qué masa por gravedad? Porque este astronauta, cuando se encontraba en la Luna, no cambió su masa. Seguía siendo la misma persona, estaba compuesto de la misma cantidad de materia, pero caminaba como flotando. ¿Por qué? Porque lo que cambió fue su peso. Empezó a pesar menos. ¿Por qué? Porque en la Luna hay menor gravedad que en la Tierra. La gravedad en la Luna es de 1,6 y en la Tierra es de 9,8. Ahora bien, hagamos un pequeño ejercicio antes de cerrar este tema de la gravedad y el peso. Nosotros podemos llegar a decir que cualquier objeto que tenga 1,5 kilogramos de masa, podemos saber cuánto es el peso, ¿no? Suponiendo que está en la Tierra. Entonces, un objeto de 1,5 kilogramos de masa multiplicado por la gravedad en la Tierra, después vamos a explicar de dónde viene este número en otro video, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, porque la gravedad es una aceleración. Esta es la unidad de aceleración, metros sobre segundo cuadrado, pesa 14,7 newton. Entonces, el peso de cualquier cosa que tenga 1,5 kilogramos de masa pesa 14,7 newton en la Tierra. Esto en nuestro sistema MKS, ¿no? Que es el internacional, que usamos en las clases de física. Ahora, bien, lo típico, ustedes me dirán,
Cuando yo voy a la panadería, no pido un newton de pan, porque la panadera me va a dar con la bolsa en la cabeza. Exactamente. Entonces veamos ahora cómo lo relacionamos nosotros con el lenguaje que nosotros vamos a usar o usamos fuera del aula, ¿no? O dentro del aula también, porque tenemos que tener la capacidad de entender que la fuerza-peso, la unidad en newton, es en el sistema MKS o en el internacional, y nosotros usamos otro sistema para hablar de fuerza-peso, que es el kilogramo-fuerza. Ahora bien, nosotros estamos en el sistema internacional, que es newton, pero cuando vamos a comprar usamos el kilogramo-fuerza. Atención, la unidad de la masa es kilogramo, pero la unidad de peso, kilogramo en el sistema MKS o el internacional, pero la unidad peso que usamos nosotros para hablar, también decimos kilogramo, ¿no? Pero en realidad nosotros lo que tendríamos que decir, kilogramo fuerza, para que poder entendernos y hablar mejor. ¿Qué es lo que pasa? En lo cotidiano, dame un kilo de carne, bueno, listo, está bien, es un kilo, pero nosotros como físicos tenemos que saber que en el aula, a la hora de calcular, cuando estamos hablando de kilogramo, hablamos de masa, y cuando hablamos de peso, hablamos de kilogramo fuerza. Ahora, suponiendo que este sistema, que es el técnico, que es el que usamos nosotros para hablar cuando vamos a la carnicería, a la panadería, a la hormiguería, este es el sistema técnico. Supongamos que esto es un idioma también, ¿no? Que esto es italiano. Y este es otro idioma, que es el inglés, por ejemplo. O mejor, volvamos, este es el nuestro, el castellano, y este sería un idioma inglés. Entonces, siempre hay una forma, una relación de pasar de uno a otro. Por ejemplo, el hola sería hello, ¿no? Algo así. Bueno, en física pasa lo mismo. Decimos que un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Entonces, este objeto que decimos que pesaba 14,7, en nuestra forma de hablar, si un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton, entonces 14,7 newton sería 14,7 newton por un kilogramo fuerza sobre 9,8 newton, que sería esta la relación. Es una regla de 3 cruzada. Tengo que hacer este por este dividido este. Y simplificar, fíjense cómo están simplificado las unidades, y me tiene que quedar en kilogramo fuerza. Entonces, este objeto pesa 1,5 kilogramos fuerza. Ustedes dirán, ah, genial, coincide con lo que empecé, con la masa. Sí, es verdad. El número coincide. 1,5 es siempre el mismo número, pero lo que cambia es la unidad. ¿Por qué? Porque yo cuando calculo peso multiplico por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, lo cual es una aceleración. Entonces multiplico por ese 9,8. Tengamos en cuenta el número. Y cuando cumplo la relación de un sistema al otro, estoy dividiendo por 9,8. El número es igual, pero es otra cosa, es newton, es fuerza. Entonces, por un lado multiplico por 9,8, que es la gravedad, y por el otro divido por 9,8, que es la fuerza, que es newton. Por eso es que el número coincide en lo que sería el kilogramo fuerza y la masa. Que recuerden que estamos hablando de dos sistemas distintos, porque la masa en el sistema técnico se mide en unidad técnica de masa. Pero eso es lo que genera una confusión. Hay que entender que esto sucede ¿en dónde? En la Tierra. Fíjense que en la Luna no va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque este objeto, o sea, en la Tierra lo que hago es, por la relación, divido por 9,8, pero para calcular el peso estoy multiplicando por 9,8, que son cosas distintas. Una cosa es fuerza, la relación que hay entre fuerzas, y la otra es, para calcular peso multiplico por la gravedad. Ahora, ¿qué va a pasar en la Luna? En la Luna, como la gravedad en la Luna es de 1,6, si yo tengo un objeto de 1,5 kilogramos de masa, lo tengo que multiplicar por la gravedad en la Luna, y eso me va a dar el peso en la Luna en newton, en un sistema internacional o en el MKS, ¿no es cierto? Y esto me da 2,4 newton de peso en la Luna. Pero ¿qué pasa? Lo mismo, aunque yo esté en la Luna, supongamos que en la Luna hay una panadería, no puedo ir a pedir 2,4 newton de pan, tengo que pedir en kilogramos fuerza.
Veamos cuántos kilogramos fuerza son de este objeto en la Luna. Manteniendo la relación que un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton, porque esto va a seguir en la Luna, porque el astronauta, el hola y el hello, va a hablar igual en la Luna, es lo mismo. Esta relación no cambia, lo que cambió fue la gravedad solamente. Entonces, fíjense que ahora 2,4 newton por un kilogramo fuerza dividido 9,8 newton, estoy manteniendo la regla de 3, me va a dar un peso de 0,24 kilogramos fuerza. O sea que un elemento, un objeto que tenía 1,5 kilogramos de masa, su peso en la Luna, para nosotros por como hablamos, es de 0,24 kilogramos fuerza. Fíjense que ahora esta relación del número no se mantiene. Esto es lo que a veces genera alguna confusión, pero bueno, es así. Los invito a que lo practiquen haciendo varios ejercicios, utilizando distintas gravedades. La de Júpiter puede ser que es 27,4, que es muy grande, les va a dar un panorama mucho mejor. Ahora bien, para poder terminar un poco esta mini clase, que voy a ir subiendo videos de a poquito cada vez más, para que ustedes puedan disfrutar con quien estén, con su familia, con sus hijos, con su novia, con su novio, con quien sea, y la pasen bien, les voy a explicar la última cosa que sucede con la gravedad. Newton lo que dijo es que entre dos cuerpos existe una fuerza de atracción igual y de sentido contrario, que eso lo podemos usar para entender cómo funciona la gravedad en la Tierra. Pero ¿qué pasa? Después vino Einstein. Einstein descubrió algo que sucedía en el espacio. ¿Qué es lo que sucede en el espacio? Como ustedes saben, en el sistema solar, todos los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, Einstein, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, en el espacio, en nuestro sistema solar, funciona de la siguiente manera. Estoy hablando de la gravedad. La gravedad en el espacio funciona de la siguiente manera. El espacio se comporta como si fuese una tela, ¿no? Entonces Einstein, ¿qué es lo que dijo? Dijo, este espacio que se comporta como una tela, Einstein dejó de ver el tema gravitatorio como lo veía Newton, como si fuese algo lineal, y empezó a verlo tridimensionalmente, o sea, en el espacio. Einstein dijo, si en el centro de nuestro sistema solar está el Sol y el espacio se comporta como una tela, el Sol, fíjense lo que pasa, al apoyarlo, esta tela se deforma, se pandea. Los invito a que lo hagan en su casa con alguien, si es que están con alguien, si no, enganchan broches en una percha, agarran una remera. Al apoyarle algo, esta tela se deforma, tiene una deformación. Entonces el Sol lo que hace es eso, deformar el espacio. Ahora, si nosotros tenemos un planeta más pequeño, que gira alrededor del Sol, fíjense lo que pasa, al colocarlo, ese planeta gira, o sea, empieza a moverse en esta tela y se coloca en una posición. Es lo que pasa con los planetas que giran alrededor del Sol. Eso es lo que descubrió Einstein. No significa que el Sol ejerce una fuerza directamente con la Tierra y que la Tierra con el Sol, sino que la deformación del espacio, Einstein lo analizó también con el eje tiempo, la deformación en el espacio-tiempo lo que produce son órbitas, la deformación de una tela que hace que los planetas tengan esa órbita alrededor del Sol. Un ejemplo también muy claro para verlo es si ustedes dejan caer una piedra en el agua. Cuando dejan caer una piedra en el agua se producen ondas. Bueno, de esa manera o algo así se comportaría cómo sería el funcionamiento de la gravedad en el espacio. Espero que les haya servido. Voy a seguir subiendo videos cortitos para que les sirva para poder hacer ejercicios. Y bueno, nos estaremos viendo.